Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Le hemos adorado, exaltado a través de la alabanza, ¿verdad? Amén. Porque toda honra y gloria sea para Dios. Amén. Y el que es y ha de venir por cada uno de nosotros. Amén. La lectura de la bendita palabra del Señor hoy la traemos en el libro de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 14. Amén. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuera hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Hijo del Padre. Vamos a orar. Gloria al Señor. Del Padre, lleno de gracia y de verdad, mis hermanos, que es la bendita palabra. Gracias, Padre glorioso. Gracias por tu palabra, Señor. En ella está la vida, en ella está la esperanza, en ella está la respuesta a nuestras necesidades, en ella está la fortaleza, Señor, en ella está la guianza del Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú nos hablas en todo tiempo. Gracias porque tú nos estás edificando, nos estás exhortando, Señor. Nos estás enseñando, Señor. Nos estás dirigiendo, Señor. Nos estás guiando, Señor, a toda verdad y a toda justicia, Señor. Al camino tuyo, Señor. A la vida eterna, Señor. Donde nos podemos acercar y venir confiadamente al trono de la gracia para hallar justicia y redención, Señor, y vida eterna, Señor. Edifica tu iglesia, a tu pueblo, la cual compraste con esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El tema, mis hermanos, de este mensaje será, Dios hecho carne. Dios hecho carne, ¿por qué? Aunque la Biblia dice el verbo o Dios hecho carne era la palabra de Dios. Y quizás al leer el primer versículo, mis hermanos, como que nos cae, como que estuviéramos diciendo un trabalengua, como que no le entendemos, porque dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Dios es la misma palabra, mis hermanos. Y aquí está hablando de Jesucristo, el enviado. O sea que lo que está diciendo Juan es de que Jesucristo ha existido por toda la eternidad. Cuando dice que en el principio, en el cielo, mis hermanos, estaba Dios Padre. Cuando dice que en el principio era el Verbo, que Jesucristo ya existía. Y el Verbo era con Dios, que Jesucristo estaba con Padre Dios, no dejando a Jesucristo de ser Dios también. Y vemos de que dice, y en Él estaba la vida, y el Verbo era con Dios, porque creemos en un Dios trino. ¿Y por qué también le conocemos? Porque la palabra era el Verbo. En Génesis, cuando dice que Dios dijo, hágase los cielos y la tierra se fueron hechos. Lo primero que Dios dijo que se hiciese fue la luz. Dijo, hágase la luz. Y qué tan importante, mis hermanos, y relevante es la luz.
que vemos de que Juan lo representa como la luz del mundo, mis hermanos. Quiere decir, mis hermanos, aún en la naturaleza humana, el estar en tiniebla es horrible. El que físicamente no puede ver, mis hermanos, es como andar en tiniebla. Entonces el que vive en tiniebla naturalmente o literalmente, sabemos de que la luz es tan necesaria, porque si no tropezamos y nos caemos. El hombre, cuando fue alejado de Dios por su pecado y de su obediencia, mis hermanos, vivíamos en tiniebla completa, vivíamos en oscuridad completa, y solo Jesucristo vino a alumbrarnos la vida, a transformarnos la vida, mis hermanos, y Él es la luz. Entonces vemos de que en el versículo 2 Juan lo vuelve a confirmar y dice: y este era en el principio con Dios. Dice: y todas las cosas por Él fueron hechas. Hablando de Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo, mis hermanos, Él no fue creado, Él es creador. Jesucristo no fue formado, Él es formador también, como algunas enseñanzas por ahí dicen de que Jesucristo fue formado. No, Él es formador también, porque Él estaba cuando crean al hombre, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios Padre estaba hablando de una pluralidad de existencia ahí. Y recuérdese de que los ángeles fueron hechos por Dios para servir, mis hermanos, pero a la hora de tomar decisiones o voluntad de Dios, los ángeles no contaban, sino que Dios estaba hablando con el Hijo y estaba hablando con el Espíritu Santo, cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando dice acá dice: todas las cosas fueron hechas por Él, quiere decir que Jesucristo estaba ahí en el día de la creación, mis hermanos. Fueron hechas por Él, dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuera hecho. O sea, que Jesucristo ha existido, mis hermanos, por toda la eternidad. Qué hermoso, mis hermanos, porque la vida y su vida, ahora que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, estamos en el Dios verdadero, y que Él ha existido por toda la eternidad. El Padre y el Hijo tienen una comunión completa y eterna, mis hermanos. También la Biblia lo habla en Apocalipsis, dice que Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Quiere decir, mis hermanos, el que era, el que es y el que ha de venir. Ese Dios, mis hermanos, de que nosotros no le podemos quitar ni le podemos añadir, porque Él es Dios todopoderoso, es eterno, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el creador, mis hermanos. Nosotros somos creados, somos materia que Dios le dio vida, le dio sustancia, mis hermanos. Entonces la creación no le puede decir al creador qué tiene que hacer con él, sino que se somete a la creación. Entonces usted y yo, digamos, yo soy creación de Dios, entonces necesito someterme a mi creador, a mi formador. Y cuando está hablando ahora la Biblia, mis hermanos, ya no está hablando de un cuerpo físico, sino que está hablando de un hombre espiritual, de ese ser espiritual que el Señor lo vaya fortaleciendo y lo vaya renovando todos los días. Entonces vemos que por Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuera hecho. Y dice el 4: y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, mis hermanos. La luz de los hombres, mis hermanos, no es la luz literal del sol. Esa es para buenos y malos la naturaleza que Dios creó, mis hermanos. Pero aquí está hablando de la luz de la vida espiritual, de la relación que hay entre nosotros y Dios, que la luz brille en nuestros corazones. Nuestra esperanza, mis hermanos, no debe de ser en las cosas materiales que tenemos, las muchas y las pocas, sino que nuestra relación es con Dios, porque allí tenemos la vida eterna. Entonces vemos de que Jesucristo ha existido y va a existir por toda la eternidad. En Él estaba la vida y en Él sigue estando la vida, mis hermanos, porque Él es vida. Jesucristo no es muerte, Él es vida y seguirá siendo vida eterna. Y Él vino por nosotros porque el hombre espiritualmente se separó de Dios. Nacemos físicamente, pero espiritualmente estamos muertos, alejados de Dios, y solo a través de Jesucristo podemos tener vida eterna. La iglesia como cuerpo ya de Cristo, y aquel que no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador está vivo físicamente, pero espiritualmente está separado de Dios y necesita tener ese encuentro con su Creador, con su formador, mi amigo. Así es de que solo en Jesucristo tenemos vida y la vida eterna. Si aún en este planeta Tierra nosotros luchamos por prolongar la vida, ¿verdad? ¿Qué no hacemos? ¿De qué no nos hablan?
Queremos comer saludablemente, queremos beber saludablemente, queremos creer cada día más salud y tener un cuerpo saludable. ¿Es malo? No es malo, pero estamos hablando ahora del hombre espiritual, del hombre cuando usted y yo, mi amigo y hermano, dejemos esta tierra, este cuerpo vuelva a la tierra, pero el alma, el espíritu que Dios depositó en nosotros, ¿a dónde va a ir? La Biblia habla que hay un lago de fuego, hay un tormento, un lugar de castigo, y hay un cielo, una vida eterna. Pero necesitamos estar conectados con ese Creador, porque Él es santo, Él es justo, Él es perfecto, y quiere que nosotros seamos igual que Él, para que andemos en la luz que es Jesucristo, y es andar en su palabra. Entonces en el principio era el verbo es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Para que usted y yo, nosotros estemos conforme, acuerdo a Dios, tenemos que andar conforme a la palabra del Señor, actuando conforme a la palabra de Dios. Tenemos que dirigirnos por este manual que es vida eterna. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, ahora mis hermanos, esa luz es vida para nosotros. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. El versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea que si usted y yo somos hijos de Dios y vivimos conforme a la palabra del Señor, vivimos en luz. Y esa es la luz más gloriosa. Hermanos, la luz natural se va, el del día se va. La energía eléctrica que tenemos, que Dios le dio inteligencia al hombre para alcanzarla, esa se termina, se va. Pero lo importante es que usted y yo estemos en la luz, en Jesucristo, porque Él es vida, mis hermanos. Él es la esperanza en nosotros, y vemos que dice que resplandece sobre las tinieblas. Quiere decir que nada de la naturaleza tiene potestad contra Dios. No pueden controlar a Dios, sino que Dios controla todo. Para Dios, mis hermanos, no hay tiniebla, porque Él es la luz. Pero cuando se va la luz, naturalmente invade la tiniebla. Pero usted y yo vivimos en luz. Por eso es que, mis hermanos, los que vivimos en luz, no podemos ser partícipes de las cosas de las tinieblas, porque ya estamos separados de la luz. No podemos vivir entre la luz y las tinieblas, sino que somos luz o somos tiniebla. Aún está en la naturaleza, aún el ser humano. Dice las noticias, la estadística, cuando agarran a alguien que se está llevando algo que no es de él, lo ajeno, casi nos roban en el día, roban de noche, y le preguntan ¿por qué? Porque me da vergüenza, ¿verdad? Entonces vemos de que la Biblia enseña que el que anda en tinieblas, dice, no viene a la luz para que sus obras no sean manifestadas. Entonces los hijos de Dios que vivimos en luz, mis hermanos, tenemos que huir de las tinieblas. Y la tiniebla, mis hermanos, significa aquellas acciones que usted y yo podemos hacer que nos alejan de Dios. Esa es la tiniebla. Y Cristo vino para deshacer las obras de las tinieblas, las obras del pecado y del diablo. Entonces Él vino a revelarse, mis hermanos. Entonces dice, y las tinieblas no prevalecen contra la luz. O sea que las tinieblas no pueden hacer nada sobre la luz, porque Dios es luz. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces vemos de que Juan venía anunciando, mis hermanos, la venida de Jesucristo. Y en una ocasión le preguntaron a Juan, San Mateo, Lucas habla sobre todo cuando Juan viene a predicar a las riberas del río Jordán, y le preguntaban y le decían, ¿tú eres Elías o eres algún profeta más? No, él dijo, yo solo soy la voz del que clama en el desierto. Ahora, mis hermanos, bíblicamente usted y yo hemos conocido la luz. Ahora usted y yo tenemos que tomar ese lugar de Juan. Nosotros somos la voz que clamamos de aquel que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. El versículo que sabemos, 1 de Pedro 2:9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que lo llamó de las tinieblas, mire, a su luz admirable en Jesucristo, que Él es la luz, para resplandecer en nuestras vidas y corazones. ¿Y cómo, mis hermanos, obtuvimos esa luz nosotros? Él siendo Dios, siendo Espíritu, y lo sigue siendo. Él vino, mis hermanos, y físicamente fue que Él nació, se encarnó espiritualmente y tomó un cuerpo humano a través de esta mujer llamada María, que tuvo el honor y privilegio de tener a Jesucristo, a Jesús como hombre, mis hermanos, el cual se vino a encarnar a través de ese cuerpo para ser parte del cuerpo
del hombre, del ser humano, para venir luego nuevamente y dar su vida en la cruz del Calvario por amor de cada uno de nosotros. Y vemos de que Cristo, para llevar ese pecado que nosotros estaba en contra de nosotros, viene Él y nace, mis hermanos. Pero ahora nosotros tenemos el nacimiento espiritual a través de la obra redentora que Cristo hace en la cruz del Calvario. Pero Jesucristo ha vivido, vive y reinará eternamente. Pero vino y se hizo hombre. Nació, mis hermanos. Por eso que nosotros, nuestra celebración, nuestra fiesta con Jesucristo debe ser todos los días de la semana, todos los 365 días del año. Y si hablamos del nacimiento, estamos en la época donde se celebra el nacimiento de Jesucristo, literalmente, mis hermanos. Pero el nacimiento más hermoso y glorioso es cuando Él nació en nuestros corazones. Amén. ¿Por qué Él nació? Porque ahí es donde nos da vida y nos da vida eterna. Es cuando usted y yo nacimos espiritualmente, salimos de las tinieblas y estamos en la luz. Entonces nosotros vivimos completamente en Navidad. En Navidad, y está malo que nos reunamos este tiempo, no es malo, pero nuestra Navidad debe ser eterna con el Señor. Que el enfoque, hermanos, sea todos los días. ¿Por qué? Para que no nos estresemos en esta temporada, porque cuando le damos la alabanza y la adoración al Señor, cuando usted le dedica tiempo a alguien que es especial, para dedicarle tiempo, no digamos a Dios, que es nuestro Salvador, nos vamos a gozar siempre, y no importa qué día de la semana, no importa qué día del mes, no importa qué mes del año, nosotros vivimos en transformación eterna, porque Cristo nació en nuestro corazón, y es lo que celebramos nosotros, fiesta con Jesús. Entonces vemos que Juan era el que anunciaba y daba las buenas nuevas de salvación. Por eso que dice en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino, dice, por testimonio. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Ahora nosotros, mis hermanos, tenemos ese rol de Juan. Juan fue icónico en aquel tiempo, porque no se conocía el Mesías. El Mesías, Jesucristo, no se había manifestado. Ahora nosotros somos los que damos el testimonio de esa luz, y cómo que Cristo ha transformado nuestra vida. Vivimos de diferente manera, mis hermanos, y Él ha nacido en nuestro corazón. Él ha nacido en nuestra vida, mis hermanos, y nos ofrece vida eterna. Entonces vemos, y dice el verso 7, y este vino, dice, por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. Gloria al Señor, que usted y yo hemos creído, pero faltan muchos que crean todavía. Y la palabra creer es aquí, mis hermanos, que hagan compromiso de relación con el Señor, de dejar la vida que hemos vivido antes, o que todavía nos toca ser transformado, y que vivamos conforme a la palabra del Señor. Y algo bien interesante, bien claro, mis hermanos, para que no haya confusión, y dice el verso 8, y no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Nosotros no somos la luz, vivimos en luz, sí, mis hermanos, vivimos en Cristo, pero quien salva y perdona pecados se llama Jesucristo. Y ahora ya no vivimos en tiniebla, mis hermanos, ahora vivimos en luz. Y cuando dice que ya no vivimos en tinieblas sino en luz, es que el Señor nos da la sabiduría, nos da la prudencia para saber distinguir y tomar decisiones entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, entre lo correcto y lo incorrecto. Y usted y yo tomamos las decisiones, qué camino queremos llevar, cuál es el correcto, porque al final un día todos estaremos ante el trono blanco o ante el tribunal de Cristo, entregando cuenta, mis hermanos, de las decisiones que hemos tomado. Así es de que vemos de que el versículo habla acá de la luz que vino a nuestra vida, mis hermanos, esa luz que nos transformó. Juan no era la luz, pero sí él anunciaba la luz. Ahora nosotros somos la luz ahora nosotros somos parte de llevar la luz que es Jesucristo, ese mensaje de salvación y de transformación. El verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cuando Jesús vino a nacer, mis hermanos, hubo luz. Recuerden que aún Lucas lo describe más, porque habla de la genealogía como hombre lo describe. Cuando llegaron los ángeles y en las alturas decían gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, y los pastores que velaban en la región en ese tiempo, mis hermanos, vieron de que venían estos hombres y preguntaron que a dónde había nacido el rey de Israel.
porque venían para adorarle. Algo bien interesante, mis hermanos, de que ellos ya distinguían y venían y dijeron, porque si él fuera el hijo de un rey, mis hermanos hubieran dicho, venimos a adorar al príncipe. Pero ellos dijeron, queremos adorar al rey, a Jesucristo, el rey de los judíos, mis hermanos. Entonces el que tenía poder y autoridad, la cual ya se había anunciado con los profetas mayores en el Antiguo Testamento, que había de nacer el rey de Israel. Isaías había declarado de que una virgen daría a luz y nacería Jesucristo, el que sería rey en los postreros tiempos, mis hermanos. Entonces vemos de que los ángeles le adoraron. ¿Por qué? Porque era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que trajo esperanza a cada uno de nosotros. Entonces vemos, mis hermanos, que Él era la luz. Y cuando estos hombres llegaron, le adoraron a Él. ¿Por qué? Porque era el Rey, no era el príncipe. El príncipe es el Hijo del Rey. Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vemos, mis hermanos, de que Él es la luz verdadera para nosotros. Así es de que aquella luz verdadera ha alumbrado a todos los hombres, mis hermanos, los que hemos creído en Él. Y está llamando para aquellos que viven en tiniebla todavía. Y mire el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí está hablando del pueblo de Israel, mis hermanos. O a cuántos también ahora ha llegado el mensaje y no le ha recibido ese. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Verso 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Otra versión dice derecho. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora usted y yo somos hijos de Dios, mis hermanos. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que comportarnos como hijos de Dios, como en sabiduría. Cuando Jesús era un jovencito, que dice la palabra que él crecía en sabiduría y estatura y temor de Dios. Entonces, el temor y el amor a Dios debe ser sobre todas las cosas. Entonces vemos que más a todos los que le recibieron en su nombre, los que hacen parte de su palabra, sus mandamientos, mis hermanos, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero ese derecho, mis hermanos, tiene mayor responsabilidad. Tiene mayor, mis hermanos, consecuencias si nosotros no obedecemos su palabra. Pero ¿quién nos ofrece vida eterna? Nadie. ¿Quién nos ofrece las riquezas eternas? Nadie. Solo Dios, mis hermanos. Se nos olvida que todo lo que existe en este mundo, lo que vemos, lo que palpamos, toda la naturaleza humana fue creada por el poder del Señor. Y eso no va a ser más grande que el amor de Dios o que el mismo Dios. Él es sobre todas las cosas. Él es Dios todopoderoso, eterno, príncipe de paz, el hacedor, mis hermanos, el que da vida y da vida en abundancia, mis hermanos. Entonces vemos de que a los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Digamos, yo soy hijo de Dios. Tengo todo el amor de Él, pero también Él espera de mí toda la obediencia. Él espera de mí toda la adoración. Mis hermanos, la alabanza, la canción, que desde que se hizo en el cielo, la alabanza es para Dios. La alabanza, es más, dice que la naturaleza le alaba al Señor, pero el hombre adora a la naturaleza, o sea, le canta a la naturaleza. Los humanos se cantan el uno al otro, las mujeres le cantan a los hombres a las mujeres, cuando la alabanza fue creada para Dios. Y si alguien recibe la alabanza o espera que le dé la alabanza, nos estamos poniendo en una posición de Dios. Y que nunca llegaremos, y si existen, son Dios falsos, porque Dios solo hay uno. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. A Él sea la alabanza. Y usted y yo, el estar aquí, le estamos dando la alabanza. No solo le cantamos alabanza, el estar en obediencia le damos la alabanza. En buscarle en oración y ayuno le estamos dando la alabanza. Cuando hay obediencia, ahí está la alabanza. ¿Cómo se siente un padre cuando un hijo es obediente? Siente ese orgullo, esa alegría en el pecho. Eso se llama alabanza. Cuando hay obediencia, ¿por qué? En el Antiguo Testamento enfatizaba mucho que los hijos, honraran a los padres. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien y tus días se alarguen sobre esta tierra, porque eso reflejaba, mis hermanos, la grandeza del Dios que es nuestro Padre espiritual. Entonces vemos de que la alabanza y la adoración es para nuestro Dios. Así es de que si tenemos derecho de ser llamados hijos de Dios, tenemos el compromiso, mis hermanos, de adorar y bendecir su nombre. Dice el verso 13, los cuales, hablando ya de los que somos convertidos, somos hijos del Señor, dice, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, mis hermanos. Quiere decir que si somos hijos del Señor, vamos a actuar espiritualmente como Él, mis hermanos, porque ningún humano nos engendró, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué de Dios? Porque cuando Jesús, mis hermanos, nace, fue obra del Espíritu Santo. Hizo esa transición de ser un Dios santo y perfecto, entra en el cuerpo de María y luego sale un hombre humano, mis hermanos, el cual no necesitó a un hombre carnal, sino que el Espíritu Santo hizo transformación y nació el Rey de Reyes, Jesucristo. Cuando Cristo dejó en el cielo, mis hermanos, la alabanza que le daban allá, dejó la adoración que le daban allá, la exaltación, y vino a tomar cuerpo de hombre. ¿Para qué? Para sufrir hambre, para sufrir dolor, para sufrir desprecio, para sufrir burla, para sufrir muerte física, mis hermanos, para llevar toda la vergüenza y el pecado que nosotros los humanos deberíamos de pagar, mis hermanos. Y Cristo luego nuevamente al final da su vida, mis hermanos. Lo más valioso que un ser humano puede tener es la vida. Pero ahora Cristo vino a dar la vida por nosotros. Así de que la vida física de nosotros, mis hermanos, nunca debe estar en primer lugar. La espiritual debe ser, porque esa viene de Jesucristo, la cual pagó Él en la cruz del Calvario, mis hermanos. Así que no somos engendrados, si somos hijos de Dios, no somos engendrados de varón, sino que somos engendrados por el Espíritu Santo, mis hermanos. Y por eso somos espirituales, mis hermanos, sino de voluntad de Dios. Verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Mire la palabra, Dios mismo vino y se hizo carne cuando nace de María. Y aquel verbo y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Mire, los que vivieron en tiempo de Jesús anduvieron con Él, y muchos no le vieron espiritualmente. Anduvieron con Él, se burlaron de Él, se aprovecharon de Él, que tantas cosas hicieron, y no vieron esa luz espiritual, mis hermanos. Habitó entre nosotros, sí, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como el unigénito. Solo un solo hijo tiene Dios Padre. Dice su gloria como del unigénito del Padre, lleno, mire, de gracia, o sea, gracia, favor inmerecido para con nosotros, y de verdad. Y dice el 15, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo o decía, dice aún todavía. Él explica ahí en el 15, o dice, cuando él clamaba, dice, Juan dio testimonio de él, el cual clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. El alfa y la omega, el principio y el fin, mis hermanos. Ahora nosotros como iglesia, mis hermanos, ¿cuál debe ser nuestra postura o nuestra actitud? En San Mateo capítulo 5, versículo 14 y 16, dice la palabra, vosotros sois la luz del mundo. Ahora ya Cristo hablándole a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Y cuál es ese monte? Representando la presencia de Dios, el poderío, la santidad de Dios. Dice, una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder. 15, dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos, mis hermanos. Esa es la postura de la iglesia. No vivimos en tiniebla, no vivimos en tinieblas, sí, sino que vivimos en la luz, y esa luz debe de brillar en nuestros corazones. ¿Tendremos desafíos? Sí, tendremos desafíos. Cuando estamos en este cuerpo, sí, mis hermanos. Las dificultades terrenales, mis hermanos. Pero su confianza y mi confianza no está en nosotros mismos. Está en el poder de la palabra del Señor. Y que Cristo nació y vive en mi corazón. No dejemos que esa palabra, mis hermanos, el amor de Dios muera en nosotros, sino que le demos vida andando en obediencia y santidad. Y si ahora, mis hermanos, el mundo celebra que Cristo nació como hombre en algún tiempo, en alguna fecha, nosotros celebramos desde que el día que Él nació en nuestro corazón y vive y reina para siempre.
y que el poder del Espíritu Santo se manifieste todos los días en nuestros corazones y en nuestra vida. ¿Para qué? Y que Cristo sea conocido a través de nuestro caminar, que digan, Jesucristo sí nació en esa persona, nació en esta sociedad, nació en estos tiempos, mis hermanos, porque ha transformado nuestra manera de vivir. Donde Cristo llegaba, mis hermanos, impactaba. Las ciudades no eran las mismas, los seres humanos no seguían siendo lo mismo, porque había llegado el Rey de Reyes y Señor de Señores, mis hermanos. Así es de que Jesucristo, nuestro Salvador, reine en nuestros corazones, porque cuando usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Y ahora tenemos, mis hermanos, vida eterna que Él nos ofrece, y no andamos más en tiniebla, sino que vivimos en la luz, y que esa luz brille en nuestros corazones. Así que mi hermano y amigo que tendrá la oportunidad de escuchar este mensaje, Cristo es la luz del mundo, y Él espera que usted y yo tomemos la mejor decisión para venir a Él y no vivir más en tiniebla. Y que Dios se hizo carne, mis hermanos. Dios les bendiga. Amén.